Hay un grupo de esmeraldeños, algunos comerciantes y gente de la sociedad civil que creemos importante alzar nuestra protesta ante las autoridades y el gobierno nacional con respecto a la atención efectiva para poder disuadir, para poder comenzar a resolver todo este problema que estamos viviendo, que es muy lamentable y obviamente afecta al sector turístico. Eh, Nos congregamos bajo la Cámara de Comercio con el afán de manifestar algunos puntos que necesita a la ciudad, pero urgente, porque los operativos no han sido efectivos. Y eso tiene oh, una lectura, no hay presupuesto suficiente para ello. También se pidió, ahora que estamos en estado de excepción, eh, poder retomar o nuevamente traer a la provincia de Esmeraldas la fuerza de tarea conjunta, que es de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para que soporten toda esta operación que están haciendo policía y Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos que los policías, las personas de la Armada, el Ejército, tengan los suficientes recursos para que ellos puedan hacer sus operativos como tiene que ser, porque realmente no hay elementos, no tienen logística en general, para ponerle un solo nombre, para sus operaciones. Entonces eso es importante que el gobierno apoye con recursos económicos, como lo hizo para Guayaquil, para Guayas, igual necesita Esmeraldas, porque tenemos que ser más efectivos en eso. Y más allá, nosotros tenemos que las actividades comerciales, las actividades turísticas y todas las actividades productivas tienen que seguir adelante porque es lo que necesita Esmeraldas, necesita trabajo, necesita paz, necesita productividad. Y sin tres puntales importantísimos, que es educación y salud, ¿sí? A todas las personas de acá, de las riberas, de toda la ciudad, una buena educación, una buena salud, ¿sí? Fuentes de trabajo. En Esmeraldas no hay fuentes de trabajo. Entonces, con esos tres puntales que yo digo, salud, educación y trabajo, va a comenzar a cambiar, pero eso no es solo de hablar. Hay que dar las garantías para que los empresarios, las industrias, puedan ver los ojos en Esmeraldas y poner empresas, poder producir, dar oportunidades de trabajo, porque eso es lo que busca la Puedan gente. invertir en Esmeraldas. Así es. Ya, hay tres, y que yo comparto con usted. Educación, no se ha brindado el mayor respaldo. Y no le echo la culpa a los maestros, que no es cuestión de maestros. Si la infraestructura educativa no está buena, en algunos no están buenos ni los baños. O sea, ¿cómo puede usted? No hay las aulas, no hay la herramienta, no hay los auxiliares, no hay el personal de guardia. En salud no hay medicina. No hay medicina, usted va a un lugar, no hay atención. Y trabajo, ni digamos, son cosas que no han podido cumplir ya en un año de gobierno, no se ha podido cumplir. Entonces, la situación va de mal en peor. Efectivamente, es lo que nosotros pedimos, que nos dejen trabajar y para poder trabajar adecuadamente necesitamos el entorno adecuado y eso es paz. Entonces, también es importante que la ciudadanía, nosotros somos parte también de la paz en nuestros hogares, con la formación de los jóvenes, de los niños, ¿sí? Y obviamente que va ligado con la educación. Eso es importantísimo y esperemos que con buenas acciones de todos, ¿sí? De todos, porque para aquí tenemos que unirnos, podamos nosotros sacar adelante Esmeralda. Son momentos difíciles, pero hay que enfrentarlos de la mejor forma. Yo invito a las autoridades que son, o sea, junto al pueblo. Aquí sí tienen que juntarse al pueblo para dar seguridad, porque los protagonistas, los dueños de la ciudad, a quien nosotros confiamos el voto, la ciudad, creo que nos están debiendo en ese aspecto y deben empoderarse más de esta situación. No es solo la policía, somos todos. Entonces, es importante que las autoridades, empezando por gobernación y las autoridades locales, cantonales y todas, se unan para tratar de apoyar toda esta acción que están haciendo los operadores, en este caso del orden y de lo que nos resguardan a todos los ciudadanos, que sea más efectivo. Eso Y es lo que pedimos. principalmente el gobierno es el principal deudor.
No hay carros, no hay mira, algunos policías tienen que hacer hasta vaca, así como decimos Sí. normalmente, para comprar el combustible. Los carros dañados, tienen uno o dos vehículos por ahí, no hay cómo movilizarse, falta de elementos policiales, o sea, es el gobierno el que nos ha abandonado prácticamente. Así es, nosotros como Cámara de Turismo tenemos albergados en algunos de nuestros hoteles por más de un mes a muchos elementos que o sea, porque no tienen logística. Entonces, es importante que ya de una vez por todas se organice la logística, porque ellos tienen sus lugares para llegar y todo eso. Pero a la falta de presupuesto, pues algunas personas hemos pues visto bien colaborar con el asunto de hospedarlos, ¿no? Pero eso no es todo, o sea, esto tiene que ser en conjunto, eso es una parte muy mínima, diría yo, pero lo más importante es que todos esos planes que tienen no se pueden ejecutar por la falta de presupuesto y de logística, o sea, el presupuesto avala la logística y todo lo que necesitan para operar. Entonces, sí se necesita de eso, pero también la ciudadanía tenemos que reaccionar. Ayer hubo esa reunión que usted manifestó anteriormente, donde se escuchó algunas voces de ciertos sectores que pensaban cerrar la ciudad, pensaban tomarse la refinería. Esas son acciones que muchas personas lo dicen por la impotencia que tienen ante las autoridades nacionales, ¿sí? Por la no atención a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Definitivamente ya debemos pasar de la lírica a la acción, porque tenemos índices económicos, índices de la producción de petróleo que está subiendo, el precio del petróleo está subiendo, entonces tiene que hacerse ver el gobierno con recursos importantes para la ciudad de donde sale el petróleo, como en el puerto de Balao y donde produce en la refinería, ¿sí? Entonces es muy importante que nuestra ciudad pues sea tomada en cuenta y que todos hagamos una mejor ciudad, ¿sí? Para poder producir, para poder trabajar y hacer una ciudad de paz. Es muy importante eso. Es muy triste que para una ciudad turística principalmente tenemos tres industrias: refinería, Termo Esmeraldas, Balao. Ninguna de estas empresas aporta un centavo para el desarrollo y máximo tampoco aporta para darle trabajo a la gente aquí de Esmeraldas porque los traen de otros lados. Hasta en eso nos marginan, nos mandan a otros lados. Las calles, los alrededores de donde está la refinería no están asfaltados. O sea, debería estar asfaltados los ingresos a los lugares turísticos si se quiere apoyar, pero estas tres instituciones realmente más es lo que nos perjudican que lo que los benefician. Sí, yo creo que la contaminación, o sea, no hay una corresponsabilidad de estas industrias, especialmente de la refinería. Somos atacados al ambiente, al entorno, y la compensación que a veces la hay no es la suficiente. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que aprender a exigir y saber pedir. Al gobierno, podamos pedirle al gobierno poder ser efectivos y que los recursos vengan para seguridad, para desarrollo, para educación, que es lo que se necesita. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos aquí a veces empresas que no ayudan a la ciudadanía, que no ayudan. Ejemplo es Vial. ¿Sí? Aquí hay los turistas no pueden venir porque vienen Esmeraldas y un terror porque no están debidamente señalizados los radares. No, si están señalizados, pero Pero para cobrar. sí, así es. Pero en todo caso son empresas que puestas más que para el control de la velocidad, del tránsito, Es para cobrar. Es para cobrar. Exactamente. Entonces, están puestos para eso no cobrar. le hace bien a la ciudad. ¿Sí? Ahora pretenden, hay otro problema que se está generando para la ciudadanía, esto de las rayas azules, ¿sí? De los espacios azules para el parqueo en el centro de la ciudad. Otro problema más. Otro problema más es más impositivo y no tenemos ni veredas, entonces se preocupan más de los carros, de cosas que de las personas. Entonces, en una ciudad que necesita al menos tener unas veredas normales para el transeúnte, se preocupan por los carros y por cobrar. Entonces, ahí hay algo que no cuadra. Entonces, eso exigimos también. Eso en el fondo también causa inseguridad. Hace daño.
Sí, exactamente. Entonces, son cosas que necesitamos. Todas las empresas que trabajan aquí, en este caso, las empresas público-privadas, como las manifiestan, tienen que aportar a la ciudadanía, tenemos que dar buenas señales. Entonces, eso es lo que se necesita. Entonces, casa adentro también tenemos que sacudirnos y tenemos que mostrar que aquí lo principal es el bienestar para la gente. ¿Usted cree que la marcha de ayer nos dio algún tipo de resultado, una alerta a nivel nacional? Mire, lo mejor que yo vi es que mucha gente cerró su negocio. Yo diría que sobre el 70% en esas horas que se hizo un plantón, más que una marcha, porque la marcha tuvo una, o sea, una ligera concurrencia, pero más allá de eso, si usted veía los negocios, hubieron muchos negocios que cerraron en protesta, tal vez no fueron a sumarse a la caminata por la inseguridad, pero lo cerraron. Entonces, eso es parte de la protesta y está bien. ¿Van a continuar? Bueno, la iniciativa de esto fue de Marco Muñoz, del amigo que se dedica a la panadería, y él convocó a las partes del centro con otras personas del centro, donde nos sumamos algunas personas porque realmente tenemos que hacer notar nuestra inconformidad con el gobierno con respecto a la inseguridad que vivimos, a los recursos que se necesita para ello y para atendernos como ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que bregamos. Veo que ciertas autoridades vuelan a Quito y todo eso, pero creo que nos falta organizarnos más como ciudad. Si antes el turismo, por el problema de la pandemia, estaba en terapia intensiva, hoy agoniza. Así es. Tuvimos un feriado triste, diríamos así. Siendo un poco generosos, tuvimos el 10% de ocupación. Y la tendencia por estas fechas será a la baja. A la baja. Llega a la baja. Así es, pero mire, dentro de esos días hubo una ligera visita de personas acá a Esmeralda. ¿Y sabe dónde fueron? De Colombia. En los hoteles de Las Palmas, 3 o 4 vehículos venían de Cali. Entonces, por eso nosotros, para agilitar que venga más volumen de personas, en este caso los hermanos colombianos, siempre estamos pidiendo la apertura del puente sobre el río Mataje, porque eso le va a dar una inyección económica importantísima. Bueno. Eso es, Fabricio. Pero no lo hace, el gobierno no nos escucha. Para nada, imagínense, ellos ya salen en vacaciones ahora en julio, los últimos días, y agosto. Quisiéramos tener abierta esa Por supuesto. Mire, pero está abierta para otras cosas, están abiertas, sí. Hay más de 17 pasos clandestinos y sobre todo lo más importante, como decía, tenemos que ser formales, abrir la frontera. Y mire usted que los hermanos colombianos han vivido con los problemas que tenemos y ellos si tienen que ir a la playa lo van a hacer porque ellos tienen ya sus precauciones, han vivido con ello y nosotros tenemos que hacer lo que haya que hacer para poder avanzar. Y esto es una de las cosas, yo creo, importantísimas, tener abierta la frontera de Mataje para que nos vengan a visitar los hermanos colombianos, ¿sí? Y poder tener un poco de economía, de inyectar recursos a la economía de Esmeraldas, de la provincia, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos recursos lícitos, recursos para poder crecer, para poder invertir, para poder dar fuentes de trabajo, que es lo que necesitan. Y el turismo es una de ellas, ¿no? Usted sabe que el turismo multiplica. Si más turistas vienen, pues hay más fuentes de trabajo. Entonces, es importante ello.